clameo enter casa, te procreó liber árbitro. La novela de ficción del escritor irlandés Bram Stoker, Drácula, escrita en 1897, nos sumerge en una de las realidades más sorprendentes de la subsistencia de los seres vivos: el sustento por medio de la sangre. Aunque se cree que Drácula da inicio a la leyenda literaria de los vampiros o de los no muertos, debemos otorgarle a John William Polidori el crédito de haber sido el primero en llevar a la literatura un argumento estructurado de los muertos vivientes. En su pequeño pero trascendental escrito de 1816, El vampiro. En el relato de Polidori, el protagonista es Lord Ruthven, misterioso aristócrata de rara belleza y ojos grises, que aparece de pronto en las reuniones sociales de Londres, serio, nula sonrisa, semblante demacrado, marchito, pero que seduce a hombres y mujeres con su mirada penetrante e insensible. Se alimenta de sangre humana y su naturaleza maligna acarrea desgracias a los que le solicitan ayuda. En el caso de Drácula, el escritor Stoker describe al conde Drácula como un individuo espantoso en su fisonomía original. Vive en Transilvania en un castillo opulento, lleno de polvo, telarañas, roedores y seres incorpóreos que deambulan por las noches. El conde duerme en el día en un ataúd sobre tierra recogida del panteón de sus antepasados. Si tiene necesidad de cohabitar con humanos, puede aparecer a la luz del día y su apariencia seductora, bella, parecida al vampiro de Polidori, cuyo arquetipo ha pasado a todas las generaciones de vampiros. Drácula domina la lluvia, el viento, la neblina. Con telepatía esclaviza. Su fuerza es descomunal. Sus aliados son las ratas, insectos, lobos. Tiene el poder para convertirse en perro, humo o murciélago. Se desplaza por las paredes con asombrosa agilidad. Subsiste extrayendo sangre humana por medio de sus colmillos. Lucy cada día está más débil. Desconozco qué le causa esta progresiva fatiga. Hace unos momentos me atreví a revisarle el cuello mientras dormía y esas pequeñas heridas aún no han cerrado. Son como 2 puntos rojos. Si no le cierran en un día o 2, llamaré al doctor John Seward. Drácula, el chupasangre, ha llegado a Inglaterra. Viene desde Transilvania. Durante el viaje en barco, la tripulación fue la que aplacó su hambre. Ya en tierra tiene la imperiosa necesidad de seguirse alimentando. Lucy Westenra será una de las víctimas. Van Helsing y yo fuimos conducidos a la habitación de Lucy. Si ayer me alarmó ver cómo se encontraba, hoy me sentí aterrado. Le sobresalían los huesos de su cara. Era penoso verla respirar. Van Helsing se quedó absorto, me empujó y cerró la puerta. No perdamos tiempo, doctor Seward, dijo. Morirá si no llega suficiente sangre al corazón. Hay que aplicarle una transfusión sanguínea rápidamente. El bien y el mal en la naturaleza no existen como tal. Son conceptos que el hombre ha establecido con aras de entender una serie de fenómenos que vive en su cotidianidad. Por ejemplo, el hecho de que no entienda un arco iris, no entienda una puesta de sol, no entienda una bruma
apacible, no entienda incluso su estado de ánimo en el cual él se siente feliz, se siente pleno. Miedo a fenómenos naturales como un terremoto, como una tormenta eléctrica, como la lluvia, como un eclipse. De alguna manera estos dos aspectos contradictorios para él lo que han hecho es el que defina una serie de conceptos, o más bien esta dualidad en el concepto del bien y del mal, porque al final de cuentas lo plantean a él en esa dualidad, el sentirme bien o el sentirme mal. En ese sentido, de alguna manera, cuando él se encuentra en plenitud, pues al final de cuentas lo atribuye incluso la parte bondadosa o benéfica a un ente divino que es el que premia, que es el que le ha otorgado todos estos dones. Y por otra parte, cuando se siente abrumado, en peligro incluso, lo atribuye o a un castigo divino o a efectos de alguna entidad maligna que está afectándolo en su cotidianidad. Y uno de los ejemplos es Drácula, ¿no? En el sentido de que es un ente asociado con lo maléfico que afecta a las personas, generando en ellas una debilidad física al estarles absorbiendo la sangre, que es el elemento vital para la vida de cualquier ser vivo. Se tiene registrado que el primer intento de transfusión sanguínea en humanos se le realizó al Papa Inocencio VIII en 1492. Había enfermado severamente. Para el asunto, trajeron a 3 niños de 10 años a los que desangraron y dieron la sangre al Papa por la boca, resultando un verdadero fracaso. Los 4 murieron. En 1666, Richard Lower efectuó la primera transfusión de un perro a otro perro con bastante éxito. Con los estudios de este caso, el doctor Jean-Baptiste Denis, el 15 de junio de 1667, realizó la primera transfusión de una oveja a un joven de 15 años, afiebrado y con desnutrición extrema. El enfermo se recuperó. Lamentablemente, la historia de la transfusión sanguínea quedaría proscrita por un hecho ocurrido al mismo doctor Denis. Cuando en su 5º tratamiento animal-humano, el paciente falleció, pese a que el sujeto, en su recuperación, hasta hizo el amor varias veces con su mujer. El doctor fue acusado de asesinato. Si bien no fue condenado, el Parlamento de París prohibió la práctica bajo pena de cárcel y castigo corporal. La nueva época de las transfusiones comenzaría el 22 de diciembre de 1818, cuando el doctor James Blundell realizó la primera aplicación de un humano a otro humano con éxito. Aún así, las transfusiones no se lograrían en su totalidad. Solo hasta los inicios del siglo XX nos enteraríamos de la compatibilidad sanguínea. Karl Landsteiner descubrió que había diferentes tipos de sangre y que los suministros no siempre eran compatibles entre las personas. La sangre es uno de los tejidos más importantes en nuestros organismos. Los seres vivos dependemos de la sangre. Este tejido es el conjunto de células y de elementos que están disueltos en el mismo. En las células podríamos dividirlas en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, estas últimas fragmentos de una célula que les es precursor. Los elementos que están disueltos en la sangre son un número muy alto de proteínas. Con precisión no sabemos cuántas existen. Se han descrito alrededor de 10.000. Cada una de ellas tiene funciones específicas. Existen también una gran cantidad de elementos iónicos, de vitaminas, de hormonas, de oligoelementos, que todos en su conjunto hacen que este tejido se le pueda considerar como el tejido de la vida. La sangre, podríamos decirlo de una forma novelesca, romántica, que es nuestro río de la vida. La identificación de los grupos sanguíneos aportan un gran avance en la medicina. Son trabajos que comenzó
desde finales de los 1800 y que en 1901 Karl Landsteiner publica los diferentes grupos sanguíneos. Él ubica 3 en su trabajo original, que lo había realizado con los integrantes de su propio laboratorio. Mediante unas pruebas realmente sencillas, porque solo mezcla los sueros con las células de los diferentes integrantes de su laboratorio y permite que se puedan identificar, se puedan agrupar a los grupos sanguíneos en 3, en A, B y el que no tiene ninguno de los dos, al que después se le denomina el grupo 0. Posteriormente se agregó un cuarto grupo, que sería el grupo AB, que fue un trabajo de uno de sus colaboradores, de Karl Landsteiner, pero fue una publicación posterior. Estas características de ahora poder identificar diferentes grupos en la sangre permitieron avances verdaderamente notables. Las complicaciones que previamente se habían presentado y se tenía ya documentado los riesgos, complicaciones y defunciones por la aplicación de sangre, ahora tenía un cambio totalmente diferente. Era un rumbo que brillaba por sus posibilidades de éxito en un buen número de casos. Para fines de transfusión, estos elementos son capitales. Uno tiene que, la toma de decisión de una transfusión tiene que estar inicialmente documentada en la identificación de los grupos A, B y C. Debo decir que existen otros grupos sanguíneos. Es muy frecuente que las personas conozcan el grupo RH. Ese es otro elemento que define también la particularidad de los glóbulos rojos. Pero existen otros. Hay 33 sistemas descritos y en esos 33 sistemas existen cerca de 200 de elementos antigénicos que pueden ser identificados sobre cada uno de los glóbulos rojos. ¿Quiere usted insinuar, Dr. Seward, que no cuenta con ninguna sospecha del motivo por el cual falleció la infortunada Lucy? Con la sangre de 4 hombres corriéndole por las venas, ¿no pudo vivir un día más? Drácula ha matado a Lucy Westenra y ella, convertida en vampiro, merodea en la oscuridad alimentándose con sangre de niños. La alimentación por medio de sangre es bastante común en la naturaleza. Así se nutren los zancudos, lampreas, tenias, sanguijuelas, tábanos, aradores de la sarna. Pero nada tienen que ver este sostén con el vampirismo. No importa que desde tiempos remotos se haya creído que la sangre da vitalidad o haya sido alimento de los dioses. Erróneamente, hemos llamado vampiros a todo aquello que se alimenta de sangre, o lo que es peor, a lo que tiene dientes o colmillos fuera de lo normal, como la rana vampiro, recientemente encontrada en Vietnam. El murciélago vampiro, o en realidad deberíamos hablar de 3 especies de murciélago vampiro, que son Desmodus rotundus, Diphyllocaudata y Diemus youngsti, que las 3 especies viven únicamente en el continente americano y están adaptadas evolutivamente a la alimentación con sangre, es decir, son hematófagos. Son similares, sin embargo pertenecen a distintos géneros y con una especie cada uno, estas 3 que estoy mencionando. Su rostro de estos animales está evolucionado para este tipo de alimentación. Es decir, es chato, no tiene la nariz o el hocico de otras especies de murciélagos. Su parte frontal tiene unos cojinetes en forma de U que tiene termorreceptores, es decir, que son sensores de calor para percibir dónde están sus presas y acercarse a ellos. Y sus dientes son muy importantes porque están modificados para la acción de cortar la piel y poder alimentarse de esta manera de sangre. Los dientes frontales y los dientes, los caninos, están modificados, son como navajas y de hecho carecen de esmalte, lo que les ayuda a que estén siempre bien afilados. Estos animales son activos de noche, se acercan a su presa
En el caso de Desmodo rotundus es más generalista y puede llegar a diferentes especies. Los otros dos son más susceptibles a alimentarse de aves, o de sangre de aves o de sangre de seres humanos, aunque esto no es muy común realmente. Bueno, ellos llegan y se pueden posar sobre su presa en una zona que carezca de pelo, o aterrizar cerca de ellos y acercarse. De hecho, los murciélagos vampiros son bien impresionantes porque son los mejores murciélagos que pueden moverse en el suelo a una velocidad de hasta casi 8 kilómetros por hora, son súper rápidos. Entonces se acercan a su presa que está durmiendo, ellos cortan la piel, hacen una incisión de 5 milímetros por 5 milímetros de ancho y a base de lengüetazos se van alimentando de la sangre de su presa. Nunca es demasiada sangre, es decir, que nunca van a acabarse la sangre de su presa. Sin embargo, tienen que alimentarse rápidamente porque también si el animal, que es mucho más grande, se mueve, los puede lastimar o aplastar. Entonces ellos siempre están al pendiente, están comiendo y se van inmediatamente. Es la forma en la que se alimentan los murciélagos vampiros. Bueno, es muy interesante cómo toma la gente en general y los agricultores principalmente que existan murciélagos vampiros. En general ellos ven al murciélago, o ha sido una historia cultural de muchos siglos, donde se ve como algo malo, cuando en realidad los murciélagos son nuestros aliados. Ellos son polinizadores, comen toneladas de insectos que podrían ser plaga para los cultivos. Incluso no tendríamos tequila si no fuera por murciélagos que polinizan estas flores de agave en la noche. Y poco a poco, en varios sectores, en muchos lugares, se ha ido cambiando la forma de percibir a los murciélagos como algo que daba miedo, a lo que había que temer o cuidarse, y se están tomando como aliados. Sin embargo, durante mucho tiempo, y aún en muchos sitios de México, de Latinoamérica, los campesinos le tienen mucho miedo a los murciélagos vampiro. Las colonias de murciélagos vampiro generalmente son muy pequeñas, es decir, no vamos a tener cientos de miles de murciélagos que van a atacar al ganado, sino llegarán 1 o 2 individuos que le dan una herida al ganado, y eso sería toda la historia. También hubo un evento muy malo para los murciélagos, que fue la aparición de un ser mitológico que salió de pronto, que es el chupacabras, que nos podría dar risa, pero para mucha gente fue muy fuerte, muy impactante, y muchas personas lo asociaron con el murciélago. Entonces, después del evento del chupacabras, comenzaron a tapiar cuevas con grandes colonias de murciélagos. Y si son grandes colonias de murciélagos, generalmente nos indica que son insectívoros y que se comen plagas, que en realidad ayudaría esto a los campesinos. Bueno, cerraban cuevas, metían neumáticos encendidos para matar a las colonias, y hubo una gran matanza de murciélagos, que en realidad son especies benéficas y que ni siquiera estaban matando a los murciélagos hematófagos, a los que se alimentan de sangre. Si tomamos como base El vampiro de William Polidori y Drácula de Bram Stoker para definir el vampirismo, diremos que es necesario que se cumpla cuando mínimo con 3 requisitos. Que sea un muerto vivo, que se alimente sustrayendo sangre por medio de colmillos y que ésta sea de su propia especie, que la víctima se encuentre rodeada de malignidad. Los dientes no pueden succionar. Debido a la conformación del diente, es un órgano que está completamente sellado y es imposible que se succione o que pase algo a través del propio diente. Sería imposible succionar a través de dientes. Los dientes anteriores cortan, el colmillo incide, pero la succión no es posible. Y puede incidir, permitir la salida de sangre y succionar a través de la boca, pero no con los dientes. Hay gente que busca tener dientes de vampiro, hay pacientes que buscan modificar la forma o el tamaño de los dientes, tratando de aparentar, fiereza o parecerse a alguien, algún tipo de animal, y eso no es actual, eso es de cultura del México antiguo, ¿no?
se conocen desgastes dentales para aparentar fiereza, ser algún tipo de animal, pero en la actualidad mucha gente, muchos jóvenes buscan modificar los dientes para pertenecer a algunos grupos. Dentro de estas modificaciones buscan el aparentar colmillos de vampiro, por ejemplo. Se pueden hacer modificaciones con resinas, con carillas, con desgastes, haciendo coronas, pero habría que seleccionar cuál es la idónea para el paciente. Los desgastes dentales lo que realizan es pérdida del tejido, exponiendo tejidos internos del diente, lo que conllevaría al tiempo en sensibilidad, probable muerte pulpar y, en el peor de los casos, pérdida de los propios dientes. Y bueno, eso no es lo que se busca. Se busca la preservación de los dientes. De ahí que no podemos decir que son vampiros los mosquitos, que por cierto, únicamente las hembras extraen sangre, y mucho menos las pulgas, chinches, garrapatas y otros más, e incluso el mismo murciélago vampiro, que sus colmillos no succionan, solo rasgan, y cuando la sangre sale, lengüetean. Ni siquiera el candirú del Amazonas, llamado pez vampiro, el cual arremete contra peces por las branquias y se agarra hasta que su víctima no le queda una gota de sangre. O la hormiga Drácula, que ataca a larvas y les extrae su líquido vital, la hemolinfa. El nombre correcto para todos ellos es hematófago. Drácula, después de matar a Lucy, vivirá de Mina Murray, a la que además domina la distancia. Ella le servirá de medium para ver y escuchar lo que planean sus enemigos. El deseo de Drácula para establecer su imperio desde Londres será impedido por Van Helsing y amigos, que iniciarán una inquietante persecución, primero por toda la ciudad, luego en el mar, los puertos y después en los caminos que conducen al castillo del conde en Transilvania. Por fin, en un encarnizado combate, Drácula morirá a manos de sus cazadores, que le clavarán una daga en el corazón y cortarán la cabeza. Con la muerte del vampiro, el dominio siniestro que esclavizaba a Mina Murray acabará. Con todo, y exclusivamente tratándose de ficción, podemos catalogar a Drácula como un depredador superior dentro de la cadena alimenticia.